Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Mire qué difícil la pone Ricardo Monreal. Bueno, qué facilita. Que sea el INE el que elija al candidato a la presidencia de Morena. Nadie ha dicho nada. Mario Delgado anda ahí que no, que vamos a expulsar de Morena a un auxiliar de Marina Vitela. Y de Ricardo Monreal, Mario Delgado, nada. No, bueno, pregunto porque en la Cámara de Senadores ya se mueven ahí algunas inconformidades desde hace tiempo, incluso diputados federales que ven cómo se está dando esta situación de Ricardo Monreal, que desde hace tiempo está un día sí y el otro también tratando pues de desviar la intención. No es coincidencia que Ricardo Monreal hable de todos estos temas porque él de hecho planteó, fíjese la destapada que le dio el PAN y que le dio el PRI, él habría redactado parte de las propuestas de iniciativa que presentaron tanto el PAN como el PRI, y bueno, va a presentar otra el PRD y otra el Movimiento Ciudadano. Bueno para la escritura, ¿verdad? ¿Y sabe dónde coinciden todas? Es cierto, en la primera, elecciones primarias. Le explico así brevemente qué es una primera vuelta, una segunda vuelta. En elecciones primarias que se lleva a cabo en otros países, los candidatos que no alcancen el 50% o que es del total de los votos, el 50% más uno, o bien mayoría calificada, según sea el país, esos tienen que ir a una segunda vuelta. Eso es lo que pretende Ricardo Monreal. Obvio, más gastos, el INE, pues hombre, también, que se surtan. Vamos a la información, mire usted, aquí está, con las coincidencias entre Monreal y reformas electorales del PRI y el PAN, no sería una cuestión de azar. Esto sería a cambio de que organicen elecciones primarias en los partidos políticos. Esa es la propuesta. Y solo así pasaría la reforma. La que le dio el atorón, ahorita le digo quién lo atoró en corto, y que dice, no, así no, esto es lo que el partido determine, no lo que Monreal diga. Morena no es de Monreal. Las posturas coincidentes entre Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, y las reformas electorales presentadas por el PRI y el PAN, junto con la eventual reforma que presentará el Movimiento Ciudadano y el PRD, no es obra del azar. Afirman que el Zacatecano ha mandado señales al Instituto Nacional Electoral y a los partidos de oposición para crear una gran reforma al sistema electoral que permita al árbitro electoral sobrevivir. Esto sería a cambio de que organice elecciones primarias en los partidos políticos de los cuales saldría el candidato a la presidencia de la República. Según lo que se mueve allá en la Cámara de Senadores, Monreal Ávila empezará a marcar su distancia definitiva de Palacio con esta gran reforma y trabajará de cerca con los operadores de otras fuerzas políticas para eliminar el dedazo disfrazado de encuestas, convención de delegado y otras figuras que bloquean la vida democrática al interior de los partidos. Ricardo Monreal ha asegurado que no declinará en sus aspiraciones para ser el candidato de Morena por la presidencia de la República, en la que también suena la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Esto, desde luego, pues no es ninguna novedad, ya lo había dicho, pero fíjese que fue Claudia Sheinbaum quien rechazó que haya elecciones primarias. No es necesario, de hecho se plantea una reforma político-electoral, la que presentó el presidente de la República. Rechazó la propuesta de Ricardo Monreal sobre Claudia Sheinbaum, sobre elecciones primarias a través del INE, para elegir al candidato a la presidencia, pues dijo que no va con los estatutos de Morena. Entre otras cosas, Claudia Sheinbaum señala que pues afortunadamente Morena no pertenece a ningún personaje, ni es propiedad de Ricardo Monreal, ni mucho menos. El senador Ricardo Monreal habría adelantado que solicitará que el INE sea la autoridad encargada de realizar el proceso interno de Morena para elegir al candidato a la elección de 2024, debido a que no confía en las encuestas de su partido. Y ese ya es un problema que sí confrontó directamente Claudia Sheinbaum Pardo, una de las involucradas, o más bien, una de los aspirantes, son varios, pero bueno, ella fue la única que habló. En su conferencia de prensa de la Ciudad de México, le hicieron esta pregunta, así respondió Claudia Sheinbaum. ¿A quién le ha bajado, a quién ha hecho sanciones? El día de ayer, por ejemplo, ahí en Tamaulipas vi espectaculares que obviamente violan la ley electoral. Me decía los compañeros de allá que, por ejemplo, cuando fue la revocación de mandato,
se pidió que se bajaran espectaculares al mismo tiempo todos. Y en este caso, cuando ellos impugnaron estos espectaculares en contra de el candidato de Juntos Hacemos Historia, se pide que se bajen uno por uno. Es decir, no hay una actuación imparcial. En un caso se piden que se bajen todos al mismo tiempo y en el otro se piden que la impugnación sea una por una para que los bajen uno por uno. Entonces no se explica por qué en un caso de una manera y en otro caso de otra. Entonces sí sería muy bueno que transparentaran a quién han pedido que bajen sus publicaciones en las redes sociales y cuáles han sido las sanciones en los 6 estados de la República. Algo así como un quién es quién en las sanciones. Ándale, tal cual. Y bueno, sobre este mismo tema del Instituto Nacional Electoral, bueno, ayer en estas giras que han estado realizando diversos personajes de la Cuarta Transformación, hay uno que sobresale, que en este caso es el senador Ricardo Monreal, que pide él que sea el Instituto Nacional Electoral quien organice la elección de Morena para elegir al próximo candidato. Pero bueno, ante esta situación de inequidad, bueno, primero saber cuál sería su opinión referente a esta propuesta y segundo, obviamente, si sería viable que el INE organizara algo de esta magnitud. Yo creo que los partidos todos tienen sus propios estatutos y todos tienen definido sus procesos internos. Entonces, pues eso es lo que define los procesos internos de cualquier institución política. O sea, ¿usted vería inviable esta propuesta que hicieron de que sea el INE? Pues no va con los estatutos en este caso de Morena. Ok, y bueno, y finalmente, precisamente con estas rachas de vientos que han habido en la Ciudad de México. Bueno, ese ya es otro tema que abordó Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa. Ella rechaza que el INE intervenga porque no está dentro de los estatutos. En otras palabras, Morena no es propiedad de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal está muy preocupado en estos momentos haciendo sus enjuagues con lo que es los partidos. Pues ya, qué destapada esta de que le hacen ver que estuvo metido en lo que fue la propuesta de la reforma política que presentó el PAN y también la que presentó el PRI. Hay coincidencias, sí, pues son de la misma manufactura, las hizo Ricardo Monreal. Bajo ese criterio, entonces empiezan a darse empiezan a darse los acomodos naturales. Por ejemplo, hay quienes ven que en el norte del país, por ejemplo, pedirán que se valore de manera más precisa la candidatura de Morena o de la Cuarta Transformación. Es algo que todavía no está definido y debe quedar muy claro, porque la grilla pues empieza, por ejemplo, el Partido del Trabajo tiene sus propias aspiraciones. Bajo esta lógica, pues no solamente se va en contra de lo que son los aspirantes por parte de los mismos aspirantes, sino que empiezan también dentro de la coalición Juntos Hacemos Historia o Juntos Haremos Historia a preguntar cómo estaría esta situación. Pues sí, es que Sheinbaum sí dijo esto, ¿no? Que el domingo 22 de mes declaró México está listo para una presidenta. Esto en un acto de campaña de Américo Villarreal para la gubernatura en Tamaulipas. Y desde ella surgen las voces del Partido del Trabajo que señalan, bueno, estaría muy bien que se definiera cuál será el procedimiento, porque no se le podría dar un pase automático a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y es que sí, pues dijo esta palabra y bueno, allá en el norte, en Tamaulipas, acá en el norte, hombre, estamos en el mismo sector. Posiblemente no vean solamente en Claudia Sheinbaum, sino también en los otros aspirantes, porque recordemos que abiertos está Claudia Sheinbaum, pero también está Marcelo Ebrard, que también ha estado en Tamaulipas, está igual Adán Augusto, aunque Adán Augusto se dice que sería el operador político. Por parte del Partido del Trabajo, que es los de la Alianza, Partido Verde y Partido del Trabajo, pues están también buscando sus acomodos, no crea. En ese contexto sería el trabajo fino de quien organice las elecciones. No será el INE, no le corresponde al INE, no le corresponde a Ricardo Monreal. Creo que Ricardo Monreal va directo a la alianza de Va por México y muy posiblemente sea su candidato, aunque han dicho que no, nosotros tenemos nuestras propias candidaturas. Ah, caray, con Lili Telles.
¿no? Con Margarita Zavala, quizás Diego Fernández Ceballos, o sea, al que pongan, ¿eh? Y si va de este lado, como ya lo han dicho incluso militantes, legisladores de la Cuarta Transformación, pues sería a lo mejor el Movimiento Ciudadano el que lo postule, quizás una alianza con el Fuerza por México, con el Partido Verde o con otro partido, quizás el PRD. Se van a mover mucho las cosas de aquí al 2024, pero es bueno comentar que la única que le dio la torona a Ricardo Monreal fue Claudia Sheinbaum. En el caso, pues el otro que pudo haber hablado respecto al tema es Marcelo Ebrard, pero se conoce que esa tribu está de alguna manera en un acuerdo con la gente de Ricardo Monreal, de tal forma que en todo pues se puede esperar, va en solitario o tiene otros aliados Claudia Sheinbaum. En este caso, pues no es Adán Augusto, pero tiene su propia fuerza política. ¿Cómo se va a dar 2024? Es difícil que pase la reforma político-electoral que planteó el presidente de la República. De ahí pretende aprovechar la recta Ricardo Monreal. Y sería muy saludable que desde ya se marque una posición o que haya un posicionamiento por parte de Mario Delgado que espera la salida. O sea, después del 5 de junio se habla de, si no sale de la dirigencia nacional de Morena, sí habrá reemplazo de liderazgos. Y eso se anunció hace días, hace semanas, no con el ánimo de quitar la enjundia y todo el trabajo que realizan electoralmente, sino porque saben que en el López Obradorismo el que mueve toda esta fuerza se llama Andrés Manuel López Obrador, y que dentro de Morena, lejos de moverse en una línea recta para ganar terreno, pues casi la mayor parte del trabajo recae en unos cuantos, sobre todo en el presidente de la República, quizás sus operadores políticos, que tiene pocos que son vistos, otros operan sin que veamos, pero así operadores políticos tiene a Adán Augusto López Hernández. No tiene a nadie en el Senado. Bueno, sí tiene un grupo de senadoras y senadores. Está el grupo de Antares Vázquez, tiene tiempo que no se deja ver el senador Cravioto, César Cravioto, que no se han dejado ver con declaraciones fuertes, contundentes, como ameritan luego las intervenciones de la oposición, que ellos sí aprovechan el canal del Congreso para hacer que las contramañaneras, Kenia López, del PAN, otro tal Muciño, creo que se apellida, del PRD, y bueno, los del PAN, PRD, los del PRI poco, porque ya estos ya no tienen nada que perder, pero sí los panistas, hombre, cómo aprovechan el canal del Congreso, y los morenistas no, curiosamente. Digo, tienen toda la infraestructura, son la mayoría. El canal del Congreso pues está al servicio de todos los legisladores, senadoras y senadores, diputadas y diputados. ¿Por qué no realizar algún tipo de conferencia, no mañanera, pero sí una conferencia sabatina o dominguera o entre semana, una por semana, dos? ¿Por qué no marcar posturas, posiciones, para ayudar en todo esto que se da, que es pura grilla? Ricardo Monreal en plena grilla. Campaña, pues él no va a las campañas casi porque no lo invitan, pero él anda presentando sus libros y con eso se barajea. Entonces, marcarle un alto sí, que está muy con la oposición, eso ya lo sabemos. Menos mal que Claudia Sheinbaum no está en el acuerdo, no está en ese acuerdo entre Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Bueno, y esperemos que también Ebrard, pues al menos una posición, hombre, nada de plano. Esa es la grilla. A veces se le llama fuego amigo porque es dentro del propio movimiento, pero Monreal no es de este movimiento, eso sí debe quedar claro, ¿verdad? Amigas, amigos, están informados, yo regreso con más información.